Llegué a casa a la hora del almuerzo como cualquier otro día. Había olvidado mi cartera y decidí regresar. La puerta estaba sin seguro. Subí las escaleras y escuché risas viniendo del baño. Abrí la puerta y ahí estaba mi marido, Roberto, en la bañera con nuestra vecina, Silvia. Ella ni siquiera tuvo la decencia de taparse. Él me miró con esos ojos que había amado por 42 años y lo único que dijo fue: no es lo que parece. Cerré la puerta con seguro desde afuera. Los dos empezaron a gritar, a golpear la puerta. Bajé tranquilamente, tomé mi teléfono y llamé a Martín, el esposo de Silvia. «Ven ahora», le dije con una voz que ni yo reconocí. «Hay algo que necesitas ver». Cuando llegó 15 minutos después, todavía podían escucharse los gritos desde el segundo piso. Subimos juntos, abrí la puerta. La expresión en el rostro de Martín fue algo que jamás olvidaré. Silvia salió corriendo envuelta en una toalla, empujándolo en su huida. Roberto se quedó ahí, desnudo, patético, tratando de explicar lo inexplicable, pero yo ya no estaba escuchando, porque en ese momento algo dentro de mí se rompió, o tal vez finalmente despertó. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Guadalupe, tengo 68 años y esa tarde de jueves cambió toda mi vida. Pero para entender realmente lo que pasó, necesito contarte quién era yo antes de ese día, quién había sido durante más de 4 décadas. Me casé con Roberto cuando tenía 25 años. Él era guapo, trabajador y me prometió el mundo. Yo era maestra de primaria, ganaba mi propio sueldo, tenía mis sueños. Pero en aquellos tiempos, una mujer casada dejaba de trabajar para cuidar su hogar. Así me lo pidió, así lo acepté. Renuncié a mi trabajo 2 meses después de la boda. Tuvimos 3 hijos: Rodrigo, Carolina y el más pequeño, Javier. Les di todo. Cada peso que Roberto traía a casa lo administraba yo, pero siempre para ellos. Para sus estudios, para su ropa, para que no les faltara nada. Yo usaba la misma ropa durante años. Mis amigas me decían que me comprara algo nuevo, pero siempre había algo más importante. Los zapatos escolares de Javier, el uniforme de Carolina, los libros de Rodrigo. Durante 40 años cociné 3 comidas al día. Limpié, lavé, planché. Cuando Roberto llegaba cansado del trabajo, su cena estaba servida, su ropa limpia, su casa impecable. Nunca le pedí ayuda, nunca me quejé. Cuidé a su madre cuando enfermó de diabetes. Durante 5 años la bañé, le di sus medicinas, aguanté sus malos humores y sus críticas constantes sobre cómo yo no era suficientemente buena para su hijo. Cuando murió, Roberto lloró en mis brazos y me agradeció. Dijo que era la mejor esposa del mundo. Mis hijos crecieron. Los 3 fueron a la universidad. Trabajé limpiando casas en secreto para ayudar con los gastos que el sueldo de Roberto no alcanzaba a cubrir. Él nunca lo supo. Jamás debía saber que su sueldo no era suficiente. Eso hubiera herido su orgullo de hombre. Rodrigo se graduó de ingeniero, Carolina de contadora, Javier de administrador. En sus graduaciones, abrazaron primero a su padre. Yo estaba ahí atrás tomando las fotos. Cuando se casaron, vaciamos nuestros ahorros para darles bodas dignas. Roberto decía que era nuestra obligación, que la gente ¿qué iba a decir si no les dábamos una fiesta bonita? Nos quedamos sin nada, pero nuestros hijos tuvieron sus fiestas. Con los años, esperaba que Roberto y yo finalmente tendríamos tiempo para nosotros. Tal vez viajar un poco, conocer la playa. Yo nunca había ido al mar, pero Roberto se jubiló y se volvió más demandante. Quería su desayuno a las 8 en punto, su comida a las 2, su cena a las 8. Si me retrasaba 10 minutos, se molestaba. Nuestros hijos venían los domingos a comer. Siempre traían a sus familias. Yo cocinaba para 12, 15 personas. Limpiaba los platos sola mientras ellos veían el fútbol en la sala. Mis nueras nunca ofrecían ayuda.
Carolina decía que era mi obligación como abuela hacer sentir bienvenida a la familia. Empecé a sentir que me estaba volviendo invisible, que solo existía para servir. Hace 2 años me enfermé. Una infección renal seria. El doctor dijo que necesitaba reposo absoluto durante 1 mes. Roberto tuvo que cocinar. Mis hijos tuvieron que ayudar. Durante 2 semanas lo hicieron de mala gana. Luego simplemente dejaron de venir. Cuando me recuperé, Rodrigo me dijo que había sido muy incómodo ese tiempo, que la casa era un desastre sin mí. No preguntó cómo me sentía yo. Solo le importaba que ya podía volver a desatenderlos. Algo cambió en mí después de esa enfermedad, pero no sabía qué. Me sentía cansada de una forma diferente, no del cuerpo sino del alma. Roberto empezó a salir más. Decía que iba al club de jubilados a jugar dominó con sus amigos. Llegaba tarde, a veces oliendo a perfume. Yo lo notaba pero no decía nada. Una esposa no acusa sin pruebas, me había enseñado mi madre. Cuando llegaba, yo ya tenía su cena esperando. Silvia, nuestra vecina, enviudó hace 3 años. Empezó a venir a casa seguido. Necesitaba que Roberto le ayudara con cosas de la casa. Un foco fundido, una llave que goteaba. Él siempre iba. Yo preparaba café para ambos cuando regresaba. Incluso le mandaba comida porque la pobre estaba sola. Qué estúpida fui. Los domingos en la tarde, Roberto empezó a decir que iba a caminar, que el doctor le había recomendado ejercicio. Yo me quedaba limpiando el desastre que dejaba la comida familiar. Nunca sospeché, nunca imaginé que un hombre al que le había dado mi vida entera, al que le había sacrificado todo, pudiera traicionarme así, y mucho menos con la mujer a la que yo había consolado cuando murió su esposo, a la que había llevado comida cuando estuvo enferma, a la que consideraba mi amiga. Las señales estaban ahí. Roberto comprando ropa nueva, bañándose con más frecuencia, usando colonia en las tardes, pero yo las ignoraba, porque aceptar la verdad significaba aceptar que todo había sido en vano. Ese jueves en la mañana, Roberto estaba especialmente ansioso de que yo me fuera. Tenía cita con el dentista. Me apresuró durante el desayuno. Hasta me ofreció dinero para que tomara un taxi en lugar del autobús. Eso debió alertarme. Roberto nunca ofrecía pagar taxi. Salí de casa a las 11. Mi cita era a las 11:30, pero la cancelaron a último momento. El dentista tuvo una emergencia. Regresé a casa cerca de las 12 y encontré lo que encontré. Después de que Martín se llevó a Silvia a rastras de mi casa, después de que los gritos y las súplicas terminaron, me quedé sola con Roberto. Él se había vestido. Estaba sentado en la orilla de nuestra cama, la misma cama donde habíamos dormido durante 42 años, llorando. Esperaba que yo gritara, que llorara, que rompiera cosas, pero no hice nada de eso. Me senté en la silla frente al tocador y lo miré en silencio. Él empezó a hablar, que había sido un error, que Silvia lo había seducido, que él era un hombre débil, que yo era la única mujer de su vida, que me amaba. Palabras vacías saliendo de una boca que había besado a otra. Le pregunté cuánto tiempo. Se quedó callado. Insistí. 6 meses, admitió finalmente. 6 meses. Medio año viniendo a mi casa, a mi cama, después de estar con ella. Medio año mintiéndome cada día. Sentí náuseas. Le pregunté si había sido solo Silvia. Se puso pálido. Hubo otras, confesó, a lo largo de los años. Aventuras sin importancia, dijo. Nada serio, como si eso hiciera menos profunda la herida. Le pregunté por qué. Se encogió de hombros. Porque podía. Porque yo siempre estaba ahí, siempre disponible, siempre perdonando sin que él tuviera que pedir perdón. Porque se había aburrido. Esa palabra me atravesó como un cuchillo, aburrido, de mí, de 42 años de dedicación absoluta. Esa noche llamaron mis hijos. Martín había hecho un escándalo en la calle. Los vecinos murmuraban. Querían saber qué había pasado. Les conté.
Esperaba apoyo, comprensión, indignación en mi defensa. Rodrigo me dijo que no debía apresurarme a tomar decisiones, que papá había cometido un error, pero que el matrimonio era sagrado. Carolina lloró, pero no por mí. Lloraba porque qué vergüenza. ¿Qué iba a decir la gente? Javier, mi bebé, me preguntó si estaba segura de lo que había visto, si no había sido un malentendido. Un malentendido. Su padre desnudo en la bañera con otra mujer era un malentendido. Colgué el teléfono y algo dentro de mí murió, o más bien, algo despertó. Lo que mis hijos no sabían, lo que Roberto nunca supo, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo no era la mujer sin recursos que todos creían. Mi padre murió hace 15 años. Era un hombre callado, trabajador, dueño de una pequeña ferretería. O eso creíamos todos. Resultó que mi padre había sido mucho más astuto de lo que nadie imaginaba. Había invertido en propiedades cuando los precios estaban bajos, terrenos en zonas que luego se desarrollaron, pequeños locales comerciales que con el tiempo se volvieron muy valiosos. Cuando murió, mi madre ya había fallecido años atrás. Yo era hija única. Todo pasó a mi nombre. El abogado de mi padre, el licenciado Méndez, me citó a su oficina. Me explicó que había heredado 6 propiedades en renta, 2 terrenos y una suma considerable en inversiones. Me quedé en shock. Le pregunté por qué mi padre nunca me lo había dicho. Me entregó una carta. En ella, mi padre escribía que había visto cómo yo me anulaba en mi matrimonio, cómo daba todo sin recibir nada. Quería que tuviera algo mío, solo mío, para el día en que lo necesitara. Me hizo prometer al licenciado Méndez que no le dijera a nadie, que mantuviera todo en secreto hasta que yo decidiera qué hacer, y eso hice. Durante 15 años, el licenciado Méndez administró todo. Los ingresos de las rentas se depositaban en una cuenta bancaria que abrimos a mi nombre. Roberto nunca supo de su existencia. Cada mes veía crecer el saldo. Al principio me sentía culpable. Luego entendí que era mi seguro, mi red de protección. Y ahora, parada en mi sala viendo a mi esposo infiel suplicar perdón, me di cuenta de que mi padre había tenido razón. Ese día en la noche, después de que Roberto se durmió en el cuarto de visitas porque yo le prohibí entrar a nuestra habitación, llamé al licenciado Méndez. Era tarde, pero él siempre me había dicho que lo llamara cuando lo necesitara. Le conté todo. Se quedó en silencio un momento. Luego me dijo algo que cambió todo. Tenía un amigo investigador privado. Si yo quería, podíamos conseguir evidencia de todas las infidelidades de Roberto. Fotografías, videos, testimonios. En caso de divorcio, eso me protegería completamente. Acepté. Durante las siguientes semanas me convertí en actriz. Cada mañana me levantaba y preparaba el desayuno de Roberto como siempre. Él creía que mi silencio significaba que estaba procesando, que eventualmente perdonaría como siempre perdonaba todo. Mis hijos venían menos. Las visitas dominicales se volvieron quincenales. Cuando venían, había tensión. Ellos querían que todo volviera a la normalidad, que yo dejara de hacer drama, como dijo Carolina. Roberto intentaba conquistarme de nuevo. Compraba flores. Me decía cumplidos. Ofrecía llevarme a cenar. Todo lo que no había hecho en décadas. Yo aceptaba las flores con una sonrisa vacía. Iba a las cenas y comía en silencio. Él interpretaba mi docilidad como perdón. No sabía que cada día el investigador me mandaba reportes, fotos de Roberto con Silvia en un motel de carretera, videos de él entrando al departamento de otra mujer, una tal Lorena de 50 años, mensajes de texto con una Patricia, una Mónica, una Andrea, años de infidelidades documentadas. Descubrí que el club de jubilados era real, pero Roberto solo iba una vez al mes. El resto del tiempo lo pasaba con sus amantes. El dinero que yo creía que gastaba en el club en realidad se iba en moteles, regalos, cenas románticas que nunca tuve. Me dolía, pero cada evidencia me hacía más fuerte.
más decidida. Llamé a un abogado especialista en divorcios. Me reuní con él en secreto. Le mostré todo. Silbó entre dientes. Con esta evidencia, me dijo, Roberto no podría quedarse con nada. Mejor aún, tendría que pagarme una compensación por los años de matrimonio. Le pedí que preparara todo, pero que esperara mi señal. Mientras tanto, seguí mi vida de siempre, cocinando, limpiando, sonriendo. Roberto se volvió confiado. Incluso empezó a salir de nuevo. Creía que ya lo había perdonado. Una tarde Carolina vino sola. Necesitaba dinero. Su esposo había perdido el trabajo y tenían deudas. Me pidió 50,000 pesos, como si nada. Le dije que no tenía esa cantidad. Se enojó. Me recordó todo lo que Roberto y yo habíamos hecho por sus hermanos en sus bodas. Dijo que era injusto que ella no recibiera lo mismo. Le expliqué que ya no teníamos ahorros, que habíamos gastado todo en ellos. Se fue dando un portazo. No volvió a visitarme durante un mes. Ese fue el momento en que supe que no tenía nada que perder. 2 meses después de aquel jueves terrible, con toda la evidencia recopilada, con mis planes listos, decidí que era tiempo. Era un domingo. Había invitado a mis 3 hijos y sus familias a comer. Roberto estaba feliz. Creía que todo había vuelto a la normalidad, que su mujer tonta había perdonado y olvidado. Preparé su comida favorita, mole poblano que me tomó 2 días hacer. La mesa estaba perfecta. Llegaron todos puntuales, atraídos por la promesa de mi comida casera que tanto habían extrañado. Comimos, platicaron. Roberto contó chistes. Los nietos corrieron por la casa. Parecía una reunión familiar normal. Cuando terminamos el postre, les pedí a todos que se quedaran sentados. Tenía un anuncio importante que hacer. Roberto me miró nervioso, los demás curiosos. Saqué una caja que había preparado. Adentro estaban copias de todas las evidencias, fotos, reportes del investigador, estados de cuenta del motel donde Roberto era cliente frecuente. Pasé las carpetas, una para cada hijo. Les pedí que las abrieran. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo miraba las fotos con la boca abierta. Carolina lloraba. Javier estaba pálido. Roberto intentó levantarse. Le ordené que se sentara. Mi voz salió con una autoridad que ni yo sabía que tenía. Les expliqué todo, cada detalle de los últimos meses, cada infidelidad documentada. Les mostré mensajes de texto donde Roberto le decía a sus amantes que yo era una vieja aburrida, que solo me soportaba por costumbre, que no podía dejarme porque no tenía a dónde ir. Cuando terminé, Roberto intentó defenderse, balbuceó excusas patéticas. Rodrigo lo interrumpió. Le preguntó cómo había podido. Roberto se derrumbó. Empezó a llorar, a pedir perdón. Pero yo no había terminado. Saqué otros documentos. Los papeles de divorcio. Ya firmados por mi abogado, solo faltaba la firma de Roberto. Le dije que tenía 2 opciones. Firmaba ahora, aceptaba los términos que yo había establecido y esto se mantenía en privado dentro de la familia. O no firmaba, y yo hacía públicas todas las evidencias. Se las mandaba a sus amigos del club, a nuestros vecinos, a su hermana la chismosa, a todos. Mis hijos me miraban como si no me conocieran. Carolina preguntó dónde iba a vivir yo, si necesitaba dinero, si podía quedarme con alguno de ellos. Sonreí. Fue entonces cuando solté la segunda bomba. Saqué los documentos de mis propiedades. Los puse sobre la mesa uno por uno. El edificio de departamentos en el centro, los locales comerciales, los terrenos, los estados de cuenta mostrando años de ingresos por rentas, años de ahorros. Mis hijos no podían creer lo que veían. Rodrigo tartamudeó preguntando de dónde había salido todo eso. Les conté sobre mi padre, sobre la herencia secreta, sobre los 15 años administrando un patrimonio considerable mientras vivía como una mujer sin recursos. Carolina preguntó por qué nunca les había dicho, por qué nunca les había ayudado cuando necesitaban dinero.
La miré directo a los ojos. Le recordé cada vez que había venido a pedir dinero para sus caprichos, para sus vacaciones, para el coche nuevo que quería, mientras yo usaba ropa vieja y caminaba bajo el sol porque no gastaba en taxis. Le expliqué que quería ver si alguno de ellos me valoraba por ser su madre. No por lo que podía darles. Habían fallado la prueba. Roberto estaba en shock. Calculaba mentalmente todo lo que había perdido. Durante años había controlado cada peso que entraba a la casa, mientras yo tenía una fortuna secreta. Se dio cuenta de que nunca había tenido el poder que creía tener. Le acerqué la pluma. Le dije que firmara. Intentó negociar. Dijo que le correspondía la mitad de todo por ley. Mi abogado, que había llegado discretamente y esperaba en la cocina, entró en ese momento. Le explicó a Roberto que las propiedades eran herencia directa mía, adquiridas antes de que las leyes de bienes mancomunados aplicaran a herencias. No tenía derecho a nada. Más aún, con todas las pruebas de infidelidad, Roberto debería pagarme una compensación, o firmaba los términos que yo ofrecía, que eran generosos considerando todo, o nos veríamos en corte donde él quedaría en la calle sin nada. Roberto firmó. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Cuando terminó, le informé que tenía una semana para sacar sus cosas de la casa. La casa, que por cierto también estaba solo a mi nombre, porque la había comprado con dinero de mi herencia años atrás, sin que él lo supiera. Mis hijos no sabían qué decir. Javier intentó mediar. Dijo que estaba siendo muy dura, que Roberto era mi esposo, que había cometido errores pero merecía otra oportunidad. Le pregunté cuántas oportunidades creía que merecía un hombre que me había engañado durante años, que me había expuesto a enfermedades, que había desperdiciado nuestro dinero en otras mujeres mientras yo me sacrificaba por esta familia. Se quedó callado. Les pedí a todos que se fueran, que me dejaran sola. Carolina intentó abrazarme. La detuve. Le dije que cuando había necesitado su apoyo, cuando les conté de la infidelidad de su padre, me había dicho que no hiciera drama, que ahora viviera con su decisión de haberlo apoyado a él en lugar de a mí. Roberto se fue 3 días después. No esperó la semana completa. Empacó lo esencial y se mudó con su hermana. Silvia había huido del vecindario, Martín la había corrido y ella se había ido a vivir con una prima a otro estado. Los vecinos murmuraban, pero ya no me importaba. Contraté a una empresa para que cambiara todas las cerraduras. Pinté la casa completa. Saqué todos los muebles que me recordaban a Roberto y compré nuevos. Convertí su estudio en un taller de costura, algo que siempre había querido hacer. Durante las siguientes semanas, mis hijos intentaron contactarme. Llamadas, mensajes, visitas que yo no contestaba. Finalmente, Rodrigo apareció en mi puerta un sábado por la mañana. Le abrí. Se veía cansado. Me dijo que habían hablado entre ellos, que se habían dado cuenta de lo mal que me habían tratado, que sentían no haber estado de mi lado, que querían compensarme. Le pregunté cómo. Propuso que fuéramos a cenar, que pasáramos tiempo juntos, que conociera a mi nieta recién nacida a la que no había conocido aún. Los miré y vi a 3 adultos que solo me buscaban ahora que sabían que tenía dinero. Le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo. La verdad era que no sabía si podía perdonarlos. No por completo. Habían mostrado quiénes eran realmente cuando pensaban que no tenía nada. El licenciado Méndez resultó ser más que mi administrador. Se volvió mi amigo. Me invitó a unirme a un club de inversión que dirigía. Ahí conocí a otras mujeres de mi edad, mujeres viudas, divorciadas, solteras, todas con historias similares, todas reconstruyendo sus vidas. Me hice amiga especial de Beatriz, una mujer de 70 años que había dejado a su esposo después de 50 años de matrimonio. Ella me enseñó que nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo. Empecé a viajar. Primero viajes cortos, un fin de semana en Guanajuato, otro en Oaxaca. Luego me atreví a más.
Fui a la playa por primera vez en mi vida a los 68 años. Me paré frente al mar y lloré. Lloré por todos los años perdidos, por todos los sacrificios innecesarios, por la mujer que había sido y que nunca más sería. Pero también lloré de alegría, porque finalmente era libre. 6 meses después del divorcio, Carolina apareció en mi puerta. Venía sola. Se veía mal. Había perdido peso. Me preguntó si podíamos hablar. La dejé pasar. Me contó que su matrimonio estaba en crisis, que su esposo había encontrado trabajo pero ganaba menos, que estaban luchando, que necesitaba consejo. No dinero, aclaró rápidamente, solo consejo. Hablamos durante horas, le conté mi historia completa. No solo los últimos meses, sino los 42 años anteriores. Le expliqué cómo me había perdido a mí misma tratando de ser la esposa perfecta, la madre perfecta. Le dije que no cometiera mi error, que no se anulara por nadie. Lloró en mis brazos. Me pidió perdón por no haberme apoyado, por haber priorizado la imagen familiar sobre mi dolor. Le dije que la perdonaba, pero que las cosas tenían que cambiar, que nuestra relación tenía que ser diferente, más honesta, más equitativa. Aceptó. Poco a poco, reconstruimos nuestra relación. Rodrigo tardó más. Su orgullo estaba herido. No podía aceptar que su madre hubiera sido más astuta que su padre, que la mujer que siempre había visto como sumisa tuviera ese poder oculto. Javier se mantuvo distante. Todavía intentaba reconciliarme con Roberto. No entendía que algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen. Y Roberto intentó volver varias veces. Aparecía borracho pidiendo otra oportunidad. Mandaba flores, cartas de amor patéticas. Le informé que si seguía acosándome, usaría las evidencias que había guardado. Se detuvo. Escuché por ahí que estaba saliendo con una mujer 20 años menor, una divorciada con 2 hijos que necesitaba ayuda económica. Roberto, con su pensión modesta, apenas podía mantenerla. Irónico cómo la vida da vueltas. Mientras él luchaba financieramente, yo prosperaba. Aumenté mis inversiones. Compré 2 propiedades más. Empecé un pequeño negocio de repostería desde casa, algo que siempre había querido hacer. Mis pasteles se vendían bien, no por necesidad económica, sino porque disfrutaba creando algo mío. Cumplí 69 años rodeada de mis nuevas amigas. Beatriz organizó una fiesta sorpresa. Había música, baile, risas. Mis hijos vinieron. Carolina con su familia. Rodrigo finalmente había empezado a acercarse de nuevo. Javier todavía mantenía distancia, pero al menos llegó. Bailé cumbia por primera vez en décadas. Tomé vino. Me reí hasta que me dolió el estómago. Alguien preguntó si no extrañaba estar casada. La respuesta salió sin pensar. Nunca había sido más feliz estando sola. Hoy, 2 años después de ese jueves que cambió todo, vivo en una casa que es completamente mía, decorada a mi gusto, sin nadie que me diga qué cocinar o cuándo. Viajo cuando quiero. He conocido Chiapas, Yucatán, Puebla. El próximo mes voy a Perú con Beatriz y otras amigas del club. Voy a conocer Machu Picchu. A los 70 años voy a cumplir un sueño que ni siquiera sabía que tenía. Mis relaciones con mis hijos están mejorando, aunque nunca serán lo que fueron. Carolina y yo somos cercanas ahora. Hablamos seguido. Rodrigo viene a visitarme una vez al mes. Todavía hay tensión, pero estamos trabajando en ello. Javier sigue distante. Todavía cree que fui muy dura con su padre. Tal vez algún día entienda, o tal vez no. He aprendido a estar en paz con eso. Roberto intenta contactarme de vez en cuando. Mensajes preguntando cómo estoy. Yo respondo con cortesía pero frialdad. No hay vuelta atrás. Ese puente no solo se quemó, se demolió completamente. La otra noche estaba sentada en mi terraza, tomando una copa de vino, viendo el atardecer.
pensaba en la Guadalupe de hace 2 años, la que vivía para otros, la que se había olvidado de sí misma, la que creía que su valor estaba en cuánto se sacrificaba. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay alguien más fuerte, más sabia, alguien que sabe que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, que empezar de nuevo nunca es tarde. Me preguntan cómo encontré el valor para dejarlo todo, para enfrentar a mi familia, para reconstruir mi vida a esta edad. La verdad es que el valor siempre estuvo ahí. Solo estaba enterrado bajo años de condicionamiento, de creer que mi rol era servir y sufrir en silencio. Ese jueves, cuando abrí la puerta del baño y vi la traición con mis propios ojos, algo se rompió. Pero no fue mi espíritu. Fueron las cadenas que me mantenían prisionera de una vida que nunca elegí realmente. Ahora, elijo cada día. Elijo a dónde ir, qué comer, con quién pasar mi tiempo. Elijo perdonar o no perdonar. Elijo qué relaciones merecen mi energía y elijo, sobre todo, nunca más traicionarme a mí misma por hacer feliz a alguien más. Si estás escuchando esto y te sientes identificada, si has dado todo y recibido nada, si has callado tu dolor por mantener la paz, quiero que sepas algo. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti, para defender tu dignidad, para construir la vida que mereces. Tengas 40, 60, 70 años. Mientras respires puedes empezar de nuevo. No será fácil. Habrá días oscuros. Habrá gente que te juzgue. Habrá momentos de duda. Pero del otro lado está la libertad. Y no hay nada en este mundo que se compare con la paz de vivir siendo fiel a ti misma. Guadalupe, la que servía callada, murió ese jueves. La que nació en su lugar es alguien que jamás imaginé que podía ser. Alguien que me gusta. Alguien que respeto. Alguien que finalmente, después de casi 70 años, está viviendo de verdad. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo.